Te doy la bienvenida y aquí el temario correspondiente a los temas con la letra R. Radiador, reabastecimiento, recambio y fatiga de componentes, resinas y materiales compuestos, retrovisor, rodamiento y cojinete, rolido, RPM, rueda y llanta. Radiador. Indispensable dispositivo utilizado en los monoplazas de Fórmula 1 para enfriar fluidos, agua, aceite, etc. y mantener la planta impulsora en valores de temperatura aceptables. Ubicado antiguamente en la parte frontal, luego optativamente trasera y frontal, para que desde hace muchos años se lo ubique en los laterales del monoplaza. El radiador consiste en una serie de tubos, láminas y tabiques que conforman una estructura de acuerdo a la tarea para la que fue diseñado. Un radiador convencional de fluidos utilizado por estas épocas en la categoría por Ferrari. Otra opción que se ha utilizado, por ejemplo, es la de este Red Bull RB5, que montaba un ventilador. Diseñar un elemento de este tipo para cumplir las exigencias que hoy se requieren es una tarea sumamente complicada, ya que para que se tenga una idea, el máximo esfuerzo de que es capaz un radiador de agua actual, el más próximo al motor y que se tenga registro, es el de disipar aproximadamente 200.000 vatios, es decir, recibir el fluido a gran temperatura y devolverlo al motor con una temperatura aproximada a los 100 grados Celsius. Estas temperaturas en el circuito de refrigeración son normales, ya que hierve recién a los 150 grados Celsius, debido a las propiedades químicas del refrigerante. En esta vista de planta, es decir, desde arriba, de una unidad de potencia híbrida de estas épocas, se puede notar el gran tamaño del radiador refrigerador o intercambiador de calor por aire comprimido, también llamado intercooler, para el turbo, el cual, para una mejor ubicación en el pontón lateral, tiene una posición inclinada con respecto a su horizontal. En cambio, el radiador de aceite trabaja a distinta temperatura. Con el aceite hay que tener más cuidado, sobre todo durante el Gran Premio. Se sabe de radiadores que trabajan bajando la temperatura del aceite hasta los 40 grados Celsius. El mayor problema es cuando el monoplaza está detenido y las temperaturas de los fluidos suben enormemente. Para esos casos se ha establecido que un depósito adicional de carbono sirva de vaso de expansión y así preservar el motor, sin dejar de lado las mini turbinas portátiles que en cuanto el monoplaza está detenido se las colocan para que el sistema no recaliente. Reabastecimiento. Desde hace casi siempre el suministro de carburante era inevitable. Aquí un Mercedes-Benz W125 de 1937 a través de manguera surtidora, cuando la época de los grandes premios, categoría que fuera la madre de la Fórmula 1. Sucede que recién creado el campeonato mundial, era excesiva la distancia que debía recorrerse para cada gran premio, ya que podía extenderse a los 500 kilómetros y durar aproximadamente 3 horas. Por ello, el ir acortándose a través del tiempo su recorrido, se llegó a un punto que a veces ya no era necesario el reabastecimiento, ya que los depósitos de combustible de los monoplazas podían albergar una cantidad necesaria como para no detenerse. Como por ejemplo en este Lotus 49 de luego de mediados de los 60, a través de un embudo y por gravedad, antes de largarse la competencia.
Pero durante el año 1982, y para aprovechar un compuesto de neumático más blando, algunos diseñadores, comenzando por Gordon Murray de Brabham, introdujeron en sus monoplazas depósitos de gasolina más pequeños y ambos, consumo de carburante y consumo de caucho. Al estar relacionados, se acortó el tiempo perdido en boxes, tanto para la recarga como para el recambio de ruedas. Es decir, tener en pista un monoplaza más liviano y con neumáticos de prestaciones superiores se traducía en una ganancia de tiempo enorme durante el transcurrir del Gran Premio. Recarga de carburante y cambio de ruedas, una imagen común durante aquel bienio de 1982 y 83. Pero el sistema fue suprimido en 1984 por cuestiones de seguridad y para evitar un grave accidente en una zona crítica como son los boxes. No obstante, una década después, y con implementos de reabastecimiento más seguros, aunque no infalibles, se lo volvió a reintroducir hasta su última prohibición desde la temporada de 2010. Recambio y fatiga de componentes. La FIA establece reglamentariamente, por una cuestión táctico-estratégica que tiene que ver con el reglamento deportivo o por razones de seguridad, un recambio de componentes concernientes a la vida útil de determinadas piezas y accesorios que componen un monoplaza de Fórmula 1, que implica también al reglamento técnico. Estos componentes tienen un tope de utilización lógico, tanto sea por desgaste o por propia determinación de los técnicos que los diseñan. Así, por ejemplo, en los primeros años del deporte motor, y por mucho tiempo, una misma planta impulsora podía utilizarse durante toda la temporada, haciéndole solo un mantenimiento acorde, o bien podía quedar inservible por los elementos utilizados. Desde hace algunos años, los parámetros para que una pieza, conjunto o parte de un monoplaza deba ser cambiada según requerimientos del ente rector son pasibles de casi constantes modificaciones. Resinas y materiales compuestos. A grandes rasgos, la Fórmula 1 desde los años 60 ha evolucionado mucho en este rubro, con las placas de aluminio alveolares revestidas, luego el panel de abeja aluminizado, después este mismo como monocasco celular de paneles de aluminio cerrado, los de fibra de carbono con refuerzos en acero y Kevlar y por último los monoblocks compuestos, resinas composites, combinados con fibra de carbono y Kevlar. Y sin entrar a juzgar por las fechas, fue a mediados de los 80 cuando la Fórmula 1 tuvo una influencia masiva por parte de los diseñadores y seriamente normatizada por la FISA, a un modo de construcción y montaje que a grandes rasgos sigue siendo el mismo hasta el presente. Cuando se habla de materiales compuestos, generalmente se indica una sutil lámina, una piel. Esta lámina está formada por fibras que pueden ser de vidrio, cuarzo, Kevlar, Nomex, carbono, berilio, boro, silón, etc., que miden pocas centésimas de milímetro de espesor cada una, estando inmersas en un material que constituye el núcleo, esto es, una resina que puede ser fenólica, poliéster, epoxi, etc. El espesor de la piel completa, fibra más resina, varía de 3 a 5 décimas de milímetro. Y es curioso notar que si el núcleo o la lámina fuese solo de fibra, tendría una resistencia cero. Y si fuese 100% de resina, poco más de cero. En cambio, se obtiene una resistencia máxima en una proporción cercana al 50% de resina y 50% de fibra. Todo esto es aplicado en varias capas,
variando las proporciones de una respecto a otra, se obtienen características diversas, mayor o menor resistencia, mayor o menor elasticidad, homogeneidad de superficie, etc. Y así se conforma la denominada construcción sándwich, con materiales compuestos. La estructura alveolar, comúnmente llamada como panal de abeja, puede ser a su vez elaborada con sutiles láminas compuestas, aunque en realidad se podría hablar de combinaciones prácticamente infinitas de materiales compuestos, que se obtienen combinando las variables de base. Entre estas están los diversos tipos de resina, las distintas fibras, cada una con características peculiares. Por ejemplo, una resina que resiste mejor las altas temperaturas, otra las fuertes variaciones de temperatura, una tercera a la humedad, etc. Como así también la importancia de las diversas orientaciones direccionadas de las fibras. Hoy día se utilizan pieles de compuesto, las cuales, dependiendo de la exigencia a cumplir, tienen un porcentaje mayor de fibras ubicadas en forma longitudinal, transversal o simplemente en encuentro diagonal, diversificando el porcentaje según el tipo de solicitación técnica y a su vez cumpliendo reglamentaciones de resistencia en la demanda prevista por la FIA. Retrovisor. Práctico e indispensable componente espejado que permite un mayor campo visual para el conductor y así facilitar su posicionamiento y el de sus rivales en la pista. El primero en utilizarlo en el deporte motor del más alto nivel fue el Marmon Wasp, ganador de las 500 millas de Indianápolis en su edición de 1911. Su particularidad era que se lo colocaba frente al volante. Se analiza actualmente por parte del ente rector la posibilidad de colocar en los Fórmula 1 los denominados video retrovisores que suplanten a los actuales espejados. El tema aún no ha sido resuelto por cuestiones de índole técnica, relacionados con la necesaria alta resolución, para que no sea afectado por los cambios de luminosidad. Rodamiento y cojinete. El rodamiento está constituido generalmente por dos anillos en los cuales se realizan conductos en donde se mueven las partes móviles por una sujeción que tiene por función evitar la entrada en contacto de las partes móviles, existiendo múltiples variedades de tipos y formas. Los rodamientos sirven para reducir la fuerza de fricción entre una parte rotatoria, rueda, embrague, etc., y otra parte que es fija, con el fin de limitar el aumento de temperatura en dichas zonas. Su utilización más usual está en las ruedas, ya que este elemento provee la menor resistencia posible a la fricción y a la transmisión de poder. Así, el rodamiento efectúa una mínima fricción y no una fricción de deslizamiento, como lo hace, por ejemplo, un cojinete. También su lubricación es más fácil, ya que se aplica grasa de vez en cuando, mientras que los cojinetes exigen una lubricación casi constante. Diferentes variantes de rodamientos y cojinetes, cada uno para cumplir su función en las variadas piezas donde pueden ser montados. Los rodamientos utilizados en la categoría son muy livianos, sólidos y tienen la ventaja de transmitir poca temperatura. De esta manera no se utiliza el acero, sino que son de titanio. Y aún así, solo desde hace aproximadamente unas décadas se logró una grasa muy resistente al calor, adecuado a los frenos de carbono, y poder lograr finalmente que los rodamientos sean extremadamente confiables en la actualidad.
Los cojinetes son elementos metálicos antifricción que sirven para guiar y soportar las partes giratorias. Por ejemplo, la conexión entre el árbol de levas y las bielas que soportan los pistones. Sirven para reducir las fricciones y para evitar el desgaste y también que se engranen componentes clave. Para que un cojinete sea eficaz, debe en primer lugar ser de un material de fabricación compatible con la parte en movimiento, debiendo soportar presiones específicas y elevada fricción, permitiendo una temperatura adecuada, no demasiado elevada, en la frotación de las partes. Rolido. El rolido es la inclinación hacia el ángulo contrario al viraje. Como lo grafica este Mercedes-Benz W07 de 2016, el monoplaza se inclina al tomar una curva. El lado externo de la suspensión se comprime y el interno se expande. Para tal fin existe la barra antirrolido que mitiga dicho efecto. RPM. Dentro del motor, la mezcla de combustible-aire es introducida en un cilindro, en cuyo interior hay un mecanismo que es el pistón, el cual retiene los gases y que, además, se mueve alternativamente hacia arriba y hacia abajo dentro del cilindro. A este movimiento se lo denomina RPM, revoluciones por minuto, es decir, las veces que completa el recorrido en dicho lapso de tiempo. La cantidad expresada cuando se habla de las RPM de un motor significa el régimen máximo al que puede llegar. Rueda y llanta. Además de rueda y llanta, en algunos países de habla hispana también se los llama rin o aro. Al comienzo de la competición se estilaba fabricarlas provistas de rayos. Si bien Harry Miller patentó en 1919 un tipo de llanta en aleación de aluminio. Fue en la década siguiente que Gabriel Voisin y su amigo Le Patron Ettore Bugatti fueron de los primeros en utilizar el aluminio en las llantas de autos de competición del más alto nivel mundial, suplantando los rayos de madera y o metal, pero los métodos para realizar dichas aleaciones livianas aún eran demasiado novedosos. Fue recién luego de la Segunda Guerra Mundial cuando se avanzó mucho en estos temas. De esta forma, el Vanwall, años después de comenzado el Campeonato Mundial, fue de los primeros en reemplazar las llantas traseras de rayos por otras de aleación liviana. En los 70 ya se comenzaban a montar algunas llantas con árboles o paletas para refrigerar frenos, como el caso de este Tyrrell. En la década del 80 incluso aparecieron modelos en carbono. Desde hace pocas temporadas se las ha perforado en su circunferencia con orificios conductores de aire, tanto para optimizar la refrigeración como la aerodinámica misma, lo que ha encontrado limitaciones reglamentarias. Llanta de tipo utilizada en la categoría desde 2022, sin su respectiva lentícula. Se fabrican en un solo bloque de magnesio forjado, reforzado y de baja densidad. Y desde hace algunas décadas se utiliza una sola tuerca de fijación para permitir que el recambio de la rueda sea más rápido y a su vez por una cuestión de peso, ya que una tuerca pesa aproximadamente 100 gramos y 4 pesarían aproximadamente medio kilo. La rueda o llanta también cuenta con 4 cavidades para poder brindar un mejor anclaje y encastre. Actualmente el único bulón roscado cuenta con un sistema de seguridad, ya que cumplen perfectamente con la misma seguridad que ofrecerían 4 tornillos. Por otra parte, todo lo concerniente a los
valores de balance y armado del conjunto del neumático y la rueda o llanta corren por cuenta exclusiva de los fabricantes que proveen a los distintos equipos, a los cuales se les provee dicho conjunto ya montado para equipar a sus monoplazas. Por último, desde hace unos años también las llantas eran previamente calentadas por los equipos para el aprovechamiento del neumático en el proceso de encontrar la temperatura óptima lo más rápido posible cuando comienza a girar en pista. Pero esto lo limitó la FIA. Bien, hasta aquí llegamos con este capítulo y en el próximo veremos los temas relacionados a la letra R.